Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos ahí en sus hogares. Algunos hermanos pues están en el servicio que se hace el culto todos los días en las casas de oraciones. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Son las 8:08, las 8:15, perdón. Y como estamos grabando en diferido para el canal, nuestro canal de YouTube que tenemos abierto del Ministerio Profético Viviendo en tu Presencia, Éxodo 33, 14, 15, con su central en la residencial de Jocotuma, San Pedro Sula. Ahí está la central, la presidenta es la pastora Judith de Chávez, juntamente con su amado esposo, el pastor Kevin Chávez. Saludo grandemente ahí a todos los miembros que están inscritos en el estudio, a mi hermana pastora Marixa Castellanos y su amado esposo, pastor Wilmer Martínez, allá a la Hilberto Solano, también Dios les bendiga grandemente. A mi hermano Danilo con su amada esposa, allí en Centenario San Vicente, Santa Bárbara, Dios les bendiga grandemente. Seguimos siempre con la capacitación para poderles ayudar ahí en el ministerio. Bendiciendo también a mi hermano Moisés, con su amada esposa, mi hermana Waldina, la paz de Jesucristo, porque siempre están pendientes y mandándome tareas también que han hecho ahí, de lo que han sacado en su exposición en cuanto a los mensajes. Y en esta hermosa noche, pues, vamos a seguir un tema el cual, pues, es de relevancia directamente para los que directamente quieren entrar en ese campo de la predicación por excelencia. Y el tema es la excelencia de la palabra de Dios y la eficacia del predicador, ¿verdad? Dos cosas diferentes que las tiene la palabra. La palabra es excelencia y también es eficaz. Y mientras que nosotros tenemos que ser eficaces para predicar la excelencia de la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, apunte ahí que este es un mensaje concerniente al asunto hermenéutico, ¿verdad? Cuando hablamos de hermenéutica, pues nos estamos refiriendo a la ciencia que estudia el texto, el cual nos enseña cómo poder entender el lenguaje que está escrito en la escritura y poderlo transmitir nosotros a las personas que hoy nos escuchan predicando, haciéndolo de una manera muy eficaz, porque para poder ser eficaces tenemos que saber que es eficacia, y de hecho la eficacia no se adquiere directamente en un barril, sino que hay que capacitarnos a través de los estudios que hombres de Dios han levantado en todos los niveles, en todo el mundo, y que hay unos predicadores excelentísimos con una teología sistemática bien definida, que a la postre no le gusta a otros, pero eso nos enseña el Espíritu de Dios, ¿verdad? De tener la excelencia para predicar. Así es que un saludo muy grande para todos los hermanos y siempre seguirle diciendo a todos los amigos que tengo allí en Facebook, que son como unos 1350 hombres y varones ahí, que por favor suscríbanse al canal para poder tener acceso a lo directo, ¿verdad? Y poder tener allí la información que usted desea, podérsela dar y poder hacer algunas preguntas que ustedes las pueden hacer en directo, porque vamos a estar en directo. Y de esa manera, pues como explicamos, no tenemos la capacidad para irnos a confrontar con alguien que quiera saber más de lo que él sabe, ¿verdad? Sino que nosotros estamos definidos en lo que estamos haciendo. Pues ya son 39 años que estoy cumpliendo de servirle a mi Señor y nunca había podido tener esta experiencia que he tenido en términos de unos 4 años, podría decirlo yo, porque aún entrando a lo sobrenatural de Dios, conociendo los misterios del Espíritu Santo, de lo que Él me ha revelado, los he escrito a mano, a manuscrito, y los he traspasado a través de computadora con la ayuda del pastor Kevin Chávez, ¿verdad? Que él me hizo el tomo 1, tomo número 2 y tomo número 3.
El tomo número 1 tiene 52, el tomo número 2 tiene otras 52 enseñanzas, son 104, y tiene 37 el tomo número 3. Ahí estamos hablando de 141 enseñanzas. De ahí prosiguen las otras enseñanzas, las cuales pues batallando y batallando he entrado a escribir, y de esa manera pues pude, todavía no he terminado los 10 tomos, que serían 300 enseñanzas, las cuales, como yo se lo digo a todo el mundo, yo las tengo de regaladas para todos aquellos que las quieran. Lo único que yo puedo cobrarles es lo que cuesta la imprimida, que aquí mismo la hago yo. La parte de que se le hace para poderlo formar el libro, todo eso, pues lo hago con todo amor, no le cobro nada de mi trabajo a nadie. Sencillamente es lo que me va a costar poder encuadernar la tinta. Eso es todo lo que le cobro. ¿Por qué? Porque sería alguien que no quiera pagar ni siquiera los costos de lo que se hace, ¿verdad? No lo que se escribió. Entonces ahí están esas enseñanzas para poderlas enseñar en términos de un año, si usted quiere, dando una enseñanza, lo cual va bien, bien difícil, porque son enseñanzas para 7 días en campamentos, ahí están escritas, y por eso le estoy invitando a todos los hermanos y amigos que tengo allí en Facebook, que se suscriban al canal del Ministerio Profético Viviendo en tu Presencia, Éxodo 33, 14, 15, para poder tener acceso directamente con usted y hacer cualquier consulta de lo que ustedes quieran. Así es que en esta hermosa noche vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí tenemos la enseñanza bajo el tema la excelencia de la palabra de Dios y la eficacia del predicador, ¿verdad? Sabiendo nosotros que estamos en tiempos de los cuales la Escritura nos habla, que en los posteriores tiempos se iban a levantar burladores de la palabra de Dios, y eso está que sobreabunda a nivel mundial, y tenemos que estar definidos que nadie nos va a sacar de lo que aprendimos por parte del Espíritu Santo a través de los pastores que nos capacitaron para vivir la vida que a Dios le agrada. La vida que Dios agrada, que llama la atención para que estemos bien, es una vida de santidad. Y la palabra santidad estamos hablando que es escogido, dedicado, limpio, puro, consagrado. Eso es lo que significa la palabra santidad. Y sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver al Señor. Entonces es de hecho que los que vivimos para Cristo tenemos que vivir en santidad, porque dice 1 de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo. Nadie se puede acercar a Dios en un estado pecaminoso si no vive en la santidad. Por lo tanto, en esta hermosa noche pues vamos a ver ese tema. Vamos a verlo algunos, bueno, vamos a ver el tiempo, no me gusta pasarme mucho para que ustedes tengan siempre el acceso, y cualquier pregunta que ustedes puedan hacer cuando yo les envíe ya el video ahí, pues la pueden hacer, porque yo ahí ya la reviso, ya por medio de Facebook ya reviso los comentarios y las cosas, porque hasta ahorita en YouTube pues usted puede hacer un comentario también. Si se suscribe, ahí puede hacer su comentario en cuanto a la enseñanza. Si usted quiere también, usted me dice, hermano, quiero que me regale un módulo de lo que usted tiene, yo le digo con mucho amor, se lo regalo, hermano, sin costo, más que solo lo que cuesta lo que es de la empastadura, el papel y la tinta, nada más que un módulo. Ejemplo, yo le voy a mostrar este módulo así, se lo voy a mostrar. Este es un módulo, y usted lo mira ahí, este es el módulo número 5. Este módulo número 5 tiene 28 mensajes. Entre todos ellos hay evangelísticos y enseñanzas de el campamento que estuve 14 años. Entonces así los tengo formados estos módulos, y sucesivamente pues este módulo, así como usted está viendo aquí, lo máximo que le puede costar son 150 lempiras. Aquí no le estoy cobrando nada de trabajo, no, yo no le estoy cobrando nada de trabajo, sino directamente lo que se puede gastar en asuntos del papel, el encuadernado y la tinta. Eso es todo, siervo. Así es que
Yo no vivo de eso. ¿Por qué? Porque mi trabajo es hacer lo que Dios me ha dado, que pueda expandir. Las enseñanzas son sencillas, pues soy una persona de tercer grado, ¿verdad? No pasé por instituto bíblico. Tuve un estudio a nivel de hogar, ¿verdad? El pastor Rigoberto Maldonado trabajó con nosotros durante 3 años y pudimos ahí entrar al campo por lo menos para saber qué es la homilética. Ya en la hermenéutica también supimos, pero no la entendíamos, pero que he dedicado tiempo para poderla desarrollar, viendo a hombres especialistas en la pronunciación de estas reglas muy hermosas. Por lo tanto, pues en esta hermosa noche nos dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice de la siguiente manera. Ahí usted mírelo, que es una recomendación de Pablo a Timoteo. Dice así: honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Y le dice ahora, que es el texto que vamos a trabajar: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Como Dios es el que nos dirige en este caso, tenemos que orarle al Señor, ¿verdad? Que es lo más hermoso que podemos hacer, dedicarle al Señor el tiempo que Él se merece, la honra para Él. Oremos entonces. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradezco por la oportunidad que me brinda delante de tu presencia, presentarme ante tu presencia y ante los hermanos, Señor, que están dispuestos a aprender, Señor, cómo ser predicadores eficaces. Espíritu Santo, encárgate tú de abrirle la mentalidad a cada uno de mis hermanos, para que ellos estén solventes en sus pensamientos y puedan tener esa libertad, Señor, de aprender lo que tú me has enseñado a mí, porque tú me has dedicado, Señor, el tiempo para poderlo hacer, Padre eterno, y de esta manera poderle traspasar a tu pueblo lo que es necesario para predicar tu palabra de acuerdo como está. Muchas gracias, Padre, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Aleluya. La presentación en un canal de YouTube necesita ser una presentación de ética profesional de un verdadero cristiano, pero yo miro muchos hombres que salen ahí y que son exponentes de la palabra, con gorras, todos barbones y un solo relajo, hermano. No respetan ni a Dios, no respetan a las personas que tienen de suscriptores. Y ellos viven de eso. Porque no sé yo cómo directamente, que cuando llegan a 1000 parece que el YouTube les pasa una cantidad de dinero. Así es como trabajan. Yo en este caso lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque tengo un grupo de hermanos en el ministerio que los estoy capacitando para que sean predicadores eficaces, ¿verdad? Porque podemos quedar claros nosotros así de que no podemos tener la capacidad de aprender aquello que se dice. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos nosotros con el lenguaje que utilizan muchos predicadores ahí, que hablan de la cristología, que hablan de la angelología, hablan de cuántas cosas con los términos que han aprendido en palabras, ¿verdad? Eso ya no lo entiendo yo. Entonces, mi trabajo es transmitir el mensaje como Jesús lo transmitió a las personas que lo seguían. Un mensaje sencillo, aprendible, y que cada una de las personas se quedaba maravillado de escuchar a Jesús de Nazaret con aquella sencillez que enseñaba las palabras. Ahora, lo que no lo entendían eran aquellos que llegaban como a querer demostrar que ellos eran mejor que Jesús de Nazaret, y eran los fariseos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tema es la excelencia de la palabra de Dios y la eficacia del predicador. Yo quiero que cada uno de los miembros ponga cuidado a esto, que el propósito de esta enseñanza es capacitar a todos los miembros de la iglesia cuál es la importancia de tener la información correcta, que es la palabra de Dios, cuál fue su origen,
su autoridad, quienes la escribieron, su plenitud e infalibilidad. Ese es el propósito, que usted en esta hermosa noche se dé cuenta de toda esa convicción que tiene la palabra, ¿verdad? Cuál es su origen, su autoridad, quiénes la escribieron, por qué se le llama la plenitud y por qué se le llama infalibilidad. Porque el objetivo, después de haber aprendido lo que ahorita estoy hablando, es desarrollar un plan en la vida de cada miembro de la iglesia para el estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obtener crecimiento espiritual e intelectual, para poder dar una respuesta irrefutable a quien quiera que venga pidiendo una explicación de lo que el texto bíblico dice. Y al mismo tiempo tener la capacidad de evaluar dos cosas importantes. Uno, el mensaje si es correcto. Y dos, y el predicador si es escudriñador. Porque cuando tenemos las capacidades de aprender esto, puede ser de que no tengamos la capacidad de hacer un bosquejo, pero tenemos la capacidad de escuchar a alguien que predica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los predicadores, miren, y máxime los que son identificados como evangelistas y que al apóstol también están calificados como profetas. Un montón de profetas, Dios mío, que da lástima escucharlos profetizando con un montón de cosas que ellos piensan que porque hablan en lengua eso los identifica como algo superior a todas las demás. Y si un profeta está profetizando, hermano, usted concéntrese en lo que ha escudriñado de la palabra de Dios. Que toda la profecía, se lo vuelvo a repetir, toda profecía que viene por boca de un profeta, no importa si es hombre o mujer, tiene que traer tres acciones que van a resultar ¿en qué? En edificar, en exhortar y consolar. Son las tres formas que trabaja la profecía. Si el profeta no tiene ese conocimiento, es un profeta falto de conocimiento. Y es por eso que, en este caso, Pablo se encarga de querer preparar y que aún él sabía de que Timoteo estaba preparado, pero no se olvidaba de estarle recordando las cosas. En este caso, máxime cuando era colocado como pastor en Éfeso, pues una cosa era de que había sido seguidor de él, había andado con él en todos los viajes, pero que ahora iba a ser puesto en un lugar donde iba a tratar con personas de diferentes, no caracteres, sino de temperamentos, porque el temperamento es el que sobresale en una persona, una mujer o hombre, y luego si se deja, se le forma un carácter, ¿verdad? Ese carácter, pues, de hecho, es cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, mientras que lo que resalta en nosotros es el temperamento porque lo traemos genealógicamente por descendencia, ¿verdad? Entonces, como tenemos ya el objetivo, tenemos ya el propósito y el objetivo, pues el propósito es aprender y el objetivo es desarrollar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque queremos tener a una iglesia que no solamente, como le explico, mire, cuando una iglesia no tiene capacidad de identificar el mensaje y al mensajero, por cualquier cosita que el predicador diga, están palmeando, están diciendo gloria a Dios y no se han fijado en la forma como ese hombre o esa mujer habla. Nosotros, esto nos capacita a ser escudriñadores de la palabra de Dios y de hecho a ser escudriñadores del tipo de personas que nos llega a predicar. Que cuando usted diga amén es porque verdaderamente necesita decir amén en esa palabra. Eso de que un predicador llegue y le diga, dile al que está a tu lado, hoy nos vamos a gozar. Otro, dile, hoy vamos a aprender mucho. Hoy se va a derramar el Espíritu Santo. Dile al que está, esas son palabrillas que utilizan, métodos que han aprendido de otros predicadores. Ese tipo de predicadores son fanfarrones y cuando les miramos el mensaje, carecen de la disciplina del Espíritu Santo. Es por eso que en esta hermosa noche yo le leo la introducción, porque la introducción, recuerde que es el preámbulo. Es el preámbulo el cual, pues, si yo tengo la excelencia de la palabra de Dios y la eficacia del predicador, vamos a ver qué información nos da la introducción
para poderle poner cuidado al tema que hoy he explicado, ¿verdad? Que dice que la excelencia de la palabra de Dios y la eficacia del predicador. Entonces nos dice el tema, a ver si compagina con lo que yo estoy ahorita en esta hermosa noche utilizando el tema, a ver si esa introducción me llama la atención para poderle cuidado al tema. Entonces dice la introducción que existen personas de los dos sexos que se preocupan por tener una presentación ética por medio de lo que ellos hacen en una empresa. ¿Te acuerdas? Muy bien. Y ahí va a ir dando. En un restaurante, en el hogar y en la iglesia. Ellos se preocupan en demostrar el gran cuidado que se merece estos cargos. Y que a la vez son responsabilidades y al mismo tiempo una disciplina por las personas que ahí se reúnen. Y exponen todo su empeño por vestir sus mejores galas cada vez que se presentan ante estas personas que son muy reconocidas en el ambiente social y económico. Estos nos tienen que hacer reflexionar. Esto que hacen estas personas en una empresa, en un restaurante, en el hogar, en la iglesia, que miramos aquella ética profesional de las personas que viven allí en un restaurante. Dice que cuando la reina de Saba visitó al rey Salomón, quedó impresionada cómo se vestían aún los servidores a la mesa, las mesas, los cuartos, una excelencia. Entonces, basado a esto, dice así, reflexionar los que decimos que somos exponentes de la palabra de Dios. O sea, debemos de reflexionar los que somos exponentes de la palabra de Dios, porque ya di un ejemplo de las personas cómo les gusta presentar una ética bien hermosa en un restaurante, en una empresa, en el hogar, en algunas congregaciones. Debemos de tener ese gran cuidado también del mensaje bíblico que llevamos ante un auditorio. Oiga muy bien, no importa si ese auditorio son personas humildes por lo que miramos ante nuestros ojos, y el respeto que estas personas representan es por lo que les vamos a dar de comida. Usted puede estar en un lugar muy humilde, donde no se vistan muy bien porque la capacidad económica no le da, pero usted tiene que mostrarse bien vestido con ética profesional por el tipo de comida que le va a dar a esas personas. Hay muchas mujeres que cuando van para el culto agarran cualquier cosa que les quede. El pelo no les queda chance de peinar y solo se lo rizan y se ponen un hule allí y ya llevan el moño arriba. No les queda chance de arreglarse para el Señor, pero cuando van para Progreso, para Tela, para San Pedro, para La Ceiba, para Tegucigalpa, no hayan cómo ponerse el pelo. Mujeres cristianas, estoy hablando de cristianas. ¿Por qué entonces no le pones interés para presentarte bien delante de Dios? Entonces, oye bien, somos comunicadores del mensaje celestial por medio de la palabra de Dios. Entonces, seamos escudriñadores, investigadores de lo que damos de comer por medio de la excelencia. La excelencia, por eso hablamos. ¿Cómo nosotros podemos entrar en un campo de que si yo voy a exponer la palabra, yo debo de tener el cuidado de escudriñar frase por frase y palabra por palabra? Una frase muy sencillita que está en Mateo 28, 19. Id. La palabra id solo está compuesta por la i y por la d en español. Pero si usted le busca la palabra id, el significado es una palabra que no requiere de voy a ver si puedo.
sino que es irreversiblemente tienes que acudir al mandato que te estoy dando. Entonces, la parte más importante aquí, viene la primera parte, la cual vamos a utilizar el texto. Lo vamos a hacer 3 divisiones el texto. Y la parte primera es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa es la primera división. Entonces, para saber nosotros la palabra excelencia, siempre hago algunas investigaciones. Dice que la excelencia es un concepto. Dice que es un valor que permite resaltar lo considerable, la calidad que convierte a un individuo o en un objeto en merecedor de una estima y un aprecio elevados. La noción de excelencia se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes, ser preeminente o actuar en un nivel más alto que lo que debemos. Esto de excelencia, en la escritura hay un hombre que es reconocido por la excelencia. Pablo lo recomienda. Apolos era excelencia, es un hombre excelente en la exposición de la escritura. Entonces, ¿qué quiere dar a entender la excelencia? Es que usted piensa primeramente las palabras que va a decir y no dice un montón de tarugadas. Sencillamente, ¿por qué? Porque se ha dado cuenta que la gente que está ahí de auditorio por cualquier cosa palmea. En el ministerio profético Viviendo en tu Presencia, hemos aprendido a escuchar las predicaciones de los mismos miembros y los mismos miembros se sienten como atrapados por un temor de predicar algo que a la postre no puede ser así lo que están diciendo. Entonces, por eso le digo yo a usted, como Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, vamos a ver esta palabra. Dice que se requiere de un esfuerzo voluntario para reconocer verdaderamente cómo me puedo convertir en un exponente eficaz de la palabra de Dios. Se requiere de un esfuerzo voluntario. ¿Qué quiere dar a entender? Que un estudiante que solo se pase quejando, que no me queda tiempo, por esto y por otro. Pero yo le pregunto a usted, hermano, los que me están mirando, ¿cómo cuando están en el colegio ustedes no pierden tiempo? ¿Por qué al colegio nunca pierden un día de clases? Pero en el asunto de preocuparse por prepararse en la parte teológica para que el mensaje, por lo menos usted lo sepa escuchar de acuerdo al conocimiento que ha recibido. Puede ser que no le quede tiempo para predicar, pero sí para escuchar. Y que cuando usted escuche el mensaje, inmediatamente lo balancea. Este hombre o esta mujer está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué está predicando de acuerdo a la palabra de Dios? Porque no es sencillamente por lo que está escrito, sino por el significado que se ha investigado, que es lo que nosotros hemos aprendido. Por eso dicen los hombres expositores y que son especialistas en el asunto hermenéutico, que para poder nosotros poder predicar y hacer una exégesis de un texto, para extraer directamente el verdadero significado de cómo se escribió y por qué se escribió, tenemos que conocer el asunto gramatical, ¿verdad? Saber si un verbo de lo que está hoy aquí en nuestro tiempo tiene el mismo significado, como decía el siervo Miguel Núñez, que si tú dices en inglés red car, la palabra traducida al español es carro rojo. Entonces, si eso que se dice así
está en la Biblia y claro, hicimos una exposición en cierta ocasión, de lo cual, aquí aparte, como dice la palabra aborrecer, ¿verdad? Que tenemos de que nosotros el verbo que utilizamos para aborrecer y que lo que hacemos es que yo directamente odio, me cae mal, no quiero tener ninguna relación con esa persona. Eso es lo que entendemos en nuestro vocabulario de lenguaje, aborrecer. Pero ya en la Biblia el lenguaje del verbo cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de aborrecer significa amar más y amar menos. El que no me ame más, oiga bien, más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hermanos, y aún a él mismo, no es digno de mí. Claro, ahí no se puede aplicar la palabra aborrecer como nosotros la entendemos en el lenguaje de nosotros aquí en el español. Es por eso que necesitamos buscar tener, bueno, que ahora directamente no se necesita gastar mucho, hermano. Si lo único que usted tiene que tener es el tiempo de buscar a través de internet las palabras, cómo usted va estudiando y mira que una palabra ahí le llama la atención porque la escucha y no la entiende. Entonces busca el significado. Ejemplo, la palabra güedeja. La palabra güedeja dice que a Sansón le hicieron 7 güedejas, ¿verdad? Y lo que está dando a entender aquí en el vulgo nosotros es, le hicieron 7 trenzas en el pelo largo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, todas esas palabras debemos de entenderlas nosotros y es por eso que aquí, pues como dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que hay una acción que usted y yo tenemos que hacerla. No es sencillamente que usted pase orando, Señor, yo quiero ser un buen expositor de la palabra, pero el Espíritu Santo te está diciendo en esta hermosa noche, entonces busca estudiar para que entiendas el lenguaje de la Escritura. Porque nosotros lo que tenemos son traducciones del lenguaje original. Y fueron traducidas, ejemplo, la Reina Valera que no tenemos en 1960 es traducción del lenguaje del mismo latín. Porque el latín no es rico en significado. Ahora el griego sí es rico en significado y lo mismo el hebreo. Porque imagínate que la palabra koinonia significa unidad, significa gozo, significa felicidad. Todas esas palabras dependen de esa palabra koinonia, que es comunión. Entonces cuando nosotros investigamos esas palabras, enriquecemos nuestro intelecto y se lo traspasamos a las personas que tenemos como auditorio. Entonces, Pablo le dice así, mira, te voy a leer esto. Se requiere de un esfuerzo voluntario. Si tú no tienes un esfuerzo voluntario y solo pasas quejándote de que no me queda tiempo, ya te dije que eres mentiroso y eres mentirosa. Porque el tiempo lo estás invirtiendo en otras cosas, pero a lo que te va a servir para la eternidad no quieres hacerlo. Por lo tanto, yo te digo en este modo. Entonces dice que para conocer verdaderamente cómo me puedo convertir en un exponente eficaz de la palabra de Dios, necesito dedicar tiempo. Con la convicción, oiga bien, que no le he robado interpretación por la forma como hago la explicación y la aplicación. Estas dos. Primero, ¿por qué necesitamos tener conocimiento de la interpretación del texto que está escrito aún en español? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser nosotros la luz del mundo? Vosotros sois la sal. ¿Cómo podemos ser la sal nosotros? Todo eso hay que investigarlo y claro, esto te lo enseña la hermenéutica. Es por eso que para que tú puedas estar dando un alimento sólido en la iglesia, tiene que ser bajo los conocimientos que has estudiado la hermenéutica para poder entender lo que el texto aquí te dice.
Imagínate que por cuántas décadas tú miras ahí. Tú miras la palabra que dice San Juan 5:39. ¿Qué te dice esta palabra así? Mira, te la voy a leer para que te des cuenta. San Juan 5:39, que nos dice una palabra que nosotros le hemos aplicado y la repito, ¿por qué? Porque es una forma bien sencilla utilizar esta palabra que nos sirve de mucho. Que dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros miramos las expresiones que están escritas ahí frase por frase. Y si nosotros investigamos, nos damos cuenta que nosotros por error hemos transmitido el mensaje a las personas diciéndoles, hermanos, mire lo que dice la Escritura, que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras como lo dijo Jesús a los fariseos. Jesús no le estaba diciendo a los fariseos, ustedes deben de escudriñar las Escrituras. No, les dijo, ustedes son estudiosos de la Escritura, pero no obedecen lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque esas Escrituras que ustedes estudian, esas son las que hablan de mí. Y no me han querido aceptar. Entonces se fija usted el significado de algo que está escrito ahí, que usted lo entiende y lo tira tal. Mire, hermano, lo que dice la Escritura. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece, o sea, porque yo quiero hacer énfasis en que debo de escudriñar las Escrituras. Entonces, mire lo que dice la Biblia, pero usted tiene que buscar el significado. ¿Por qué Jesús aplica esa palabra a los fariseos? ¿Que acaso los fariseos eran ignorantes? Eran doctores en la ley. Y Jesús les dice aquí, el versículo, el contexto les dice ahora, el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, en otras palabras, ¿por qué estudian la Biblia ustedes y no se han dado cuenta que de mí es que habla la Escritura? De mí es que habla. Por eso dice, de cierto digo que todo el que cree en mí tiene vida eterna. Ellos no lo aceptaron. Entonces, ese tipo de interpretación, cuando nosotros tenemos tres cosas que debemos de cuidar mucho en la predicación, yo la repito cada vez que estoy dando una enseñanza de este asunto. Uno es la interpretación del texto. Que la interpretación del texto no depende de mi agilidad, sino que depende de la misma Escritura. ¿Por qué de la misma Escritura? Porque el texto está acompañado de contextos tanto primarios como secundarios. ¿A qué dice primario? Lo que comienza el capítulo al llegar al versículo y lo que sigue después del versículo es el secundario. Antes y después, si no tiene una información de lo que usted quiere decir a través del texto como está escrito. Por eso necesitamos tener una seguridad de que lo que vamos a hablar hoy, ejemplo, si yo estoy hablando algo es porque estoy seguro que le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque el contexto que habla atrás, dice por qué motivo Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está hablando una enseñanza de todo lo que es el capítulo 2, le está diciendo de lo que debe ser un buen soldado. También le está diciendo algo, que allí en ese lugar donde él está, hay algunos individuos que andan dando enseñanza diciendo que la resurrección ya se dio. Palabras, recuerda, les dice el versículo 14, esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan con palabras. O sea que había una contención de que alguien interpretaba algo y otro interpretaba otra cosa. Que no contienda por eso, porque eso para nada sirve. Y explican que hay dos individuos que fueron los que llevaron a este punto. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos individuos andaban dando una enseñanza de acuerdo a lo que ellos podían interpretar, pero no era así. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar algo que nosotros queremos que la gente se dé cuenta, nosotros escudriñamos la Escritura con el tiempo necesario.
Por eso le digo yo, eso de que alguien diga, yo no necesito andar haciendo bosquejos, sino que donde me apunta el dedo yo cierro los ojos y digo, Señor, dame el capítulo que voy a predicar y ahí pongo el dedo. Y le sale el texto ahí, no seas como el caballo y el mulo, que tienen que ser refrenados con freno. Ah, no, dijo, esto no es así. Entonces volvió a cerrar los ojos para buscar otro. Entonces nos damos cuenta que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No era que le estaba diciendo que iba a aprender cosas, pues ya las sabía, pero le dijo, no vayas a dejar de participar con lo que se te ha enseñado, lo cual tú lo conoces. Por eso, en el capítulo, en la primera epístola de Timoteo, usted mira ahí la recomendación que le da Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque iba a pelear contra algo. Y le dice así el versículo 12, capítulo 4, versículo 12, porque de esto se trata. Porque él estaba colocado como pastor en Éfeso. Y le dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ahora le califica y le nombra las cosas que deben de sobresalir en él. Le dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. 3 acciones que tenía que practicar Timoteo ante algo. ¿Por qué Pablo le recomendaba esto a Timoteo? Porque dentro de la iglesia habían muchos hombres que eran mayor que él. Y él andaba entre 30 y 40 años. Y de hecho que los ancianos se iban a poner a contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque era muy joven. Pero Pablo le dice, ninguno vaya a poner en precaria el hecho de que seas joven. Por eso le dice, preséntate aquí a Dios aprobado. Le dice ahora, ¿en qué? En que las palabras que él iba a explicar siempre de la escritura fueran las idóneas, porque él estaba seguro cómo era que se podía buscar el significado de la palabra. Por eso te hablo. Hay 3 cosas que debes de tener como predicador. Una, oye bien, ¿cómo vas a hacer para poder interpretar el texto? ¿Cómo lo vas a interpretar? A través de la misma escritura. Ese es el primer paso. La interpretación depende de la misma escritura, porque ahí está la respuesta a lo que tú quieras. La segunda es la explicación. ¿Qué capacidad tienes para explicar si vas a decir, porque el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Cómo vas a explicar esa figura comparativa, la cual es una metáfora de que yo como cristiano o ustedes como cristianos tienen que ser sal, no como la sal? Escuche muy bien, porque eso es lo que da a entender la metáfora. Ustedes deben de ser la sal. Si fuera un símil, debemos de ser como la sal. Entonces, ¿por qué? Porque la sal, en ese caso, la persona toma el lugar de la sal y investigamos qué significa la sal. Y empiezas ahí a buscar en la información qué es lo que hace la sal. En el tiempo antiguo no habían refrigeradoras. Entonces ellos, para poder mantener la carne, la raleaban y la echaban en sal, y esa sal preservaba de toda contaminación la carne y la mantenía hasta el tiempo que la iban a usar. Entonces, dando esa figura, dice, vosotros sois la sal. Si la sal, lo que hace ella es purificar, eso somos nosotros. Nosotros debemos de purificar el lugar. Nosotros debemos de darle gusto a la gente. Nosotros debemos de estar siempre pendientes de estar intercediendo por la gente. ¿Por qué? Porque la gente no sabe de que ellos están bendecidos por causa de que nosotros estamos orando por ellos. Entonces te fijas qué hermoso es saber que cuando Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le estaba diciendo que al lugar donde estaba puesto tenía que tener la convicción de la especialidad en cuanto a la explicación de la palabra. Es por eso que tú y yo debemos de preocuparnos cómo vamos a darle de comer a la gente. Entonces mira esto. Como estamos hablando que se necesita tener el conocimiento de la interpretación, de la explicación, que es la genialidad del predicador,
Y lo mismo la aplicación. La aplicación tienes que tener genialidades de especialidad. ¿Cómo vas a aplicar esa palabra para que el pueblo entienda? Entonces dice aquí, últimas palabras, deben de ser la parte del predicador bien capacitado cuando conoce reglas de interpretación, pero si carece de ellas, será un predicador, escuche muy bien, repartiendo paja y botando el trigo. Pero cuando tú escudriñas la escritura, basado a la oración, al ayuno, y tiene los conocimientos hermenéuticos, aunque sean sencillos, no te estoy diciendo más que sencillos, tú vas a estar dando trigo. No vas a estar botando el trigo, y si no tienes los conocimientos, eso es lo que va a estar dando, la paja, la casulla que envuelve el granito de trigo. Entonces por eso Pablo le estaba recomendando a Timoteo que se preocupara. ¿Por qué le dice? Observemos que Pablo explica a Timoteo, dice aquí, que el cargo que él va a tomar no es sencillamente como muchos predicadores lo hacen, de predicar algo que se tiene que saber con exactitud. Si eso dice el texto, pues se espiritualiza lo que la palabra dice por parte del predicador, pero su contenido es de orden literal, y lo que se logra con este tipo de personas es distorsionar el verdadero contenido de que ese texto está hablando, y estorpecen la mente del oyente, y lo peor es que le adjudican esos errores al Espíritu Santo. Un predicador, imagínate, voy a decir esto así, ¿verdad? Para que te des cuenta, usted, alguien que ande predicando y que tenga estos conceptos, ¿qué me puedes decir tú ahí? Y te pregunto, porque escuché yo a alguien que dijo que si el diablo se arrepiente, Dios lo perdona. Y es un hombre que anda predicando, que lo usa muy, muy hermoso el Señor en las liberaciones, en las sanidades, pero carece del conocimiento. E imagínate tú, y cuando la gente no sabe, si dice el predicador, hermano, Dios es tan misericordioso que si el diablo se arrepiente lo perdona, y todos ustedes dicen amén, hermano, porque no saben lo que están diciendo. Es de gran cuidado cuando tú vas a decir amén. Cuando tú estás diciendo amén, estás diciendo así sea. O sea, estoy seguro que lo que estás diciendo lo estoy ratificando con la palabra amén. Pero ¿cómo vas a decir tu amén si un predicador sencillamente, porque tú lo que miras es lo que Dios lo usa, pero no te estás explicando las palabras que usa él? Dice, hermano, Dios es tan misericordioso que hasta el mismo diablo le puede perdonar si se arrepiente. Y digas tu amén y dándole palma, y aquí está la gloria de Dios. No seas cristiano sancochado, hermano. Aprende a comer. Aprende a identificar la comida buena. Porque puede ser de que tú mires que la comida está buena, pero viene preparada en lugares de chatarra. Te están metiendo chorizo frito. Y como salió en cierta ocasión una noticia, que el chorizo que estaban vendiendo unas personas eran de las placentas que iban a recoger al botadero del hospital de San Pedro, y las metían y las molían y se las metieron a la gente de San Pedro por chorizo. Entonces todo eso uno tiene que ver. Es por eso que cuando el predicador es chatarrero, te va a ir a meter placentas de mujer en chorizo y tú vas a estar diciendo amén. Es por eso que necesitamos hacer un análisis. Por eso Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice que el primer consejo de Pablo para Timoteo fue el de que expusiera todo su empeño como parte de su necesidad de conocer lo que Dios hablaba, y para eso tendría que invertir tiempo acordándose de lo que Pablo hacía cuando llegaba a predicar. Y eso le provocaría una búsqueda intensa a través del estudio de la palabra y su contenido. Le pide diligencia, escuche muy bien, le pide diligencia a Pablo. Esto significa cuidado y actividad.
en ejecutar algo, cumplir con los compromisos con Dios, ser activo, no caer en pereza, con metas fijas y cumpliendo las o los tiempos. O sea que una persona que dice que está diligente no puede permitir que lo que él tiene designado para Dios se lo consuma otra cosa. Tú tienes una hora indicada para orar, tú tienes una hora indicada para leer la palabra, que ese tiempo no te lo consuman otras cosas que no te sacan, que son importantes, es cierto, son importantes, pero es más importantísimo poder dedicarle el tiempo a Dios. ¿Para qué? Para que tu vida pueda tener ese conocimiento exacto de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como su pueblo. Entonces, mira, ahora viene la segunda, que es aquí. Ahora aquí viene un símil. Tienes que entender que el símil es una figura de comparación. Pablo le dice así: porque la primera división es procura, porque hemos compartido el texto en tres partes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la primera división. Ahora viene la segunda división que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿A qué se refería Pablo a Timoteo? Le dice, una figura de similitud es un símil, que es una figura comparativa, usa el Espíritu Santo para hacer entender a Timoteo que la labor de tratar, escuche muy bien, que la labor de tratar la tierra en la especialidad del que se dedica a trabajar con productos que produce la tierra. Y que lo primero que se debe de saber es si la persona sabe, entiende cómo hacer para producir una parcela de terreno para que produzca lo que el obrero quiere. El verdadero obrero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿A qué se refiere la palabra? Obrero es un trabajador en una empresa, en una tierra, a lo cual se le llama campesino. Ese campesino sabe el tiempo que él debe de sembrar y por eso prepara la tierra con anticipación, porque él sabe que necesita sacar un producto en el cual ahí está la vida de toda la familia de ellos. Entonces el obrero conoce el tiempo en que va a sembrar. Él busca siempre cuando la luna no esté tierna, él busca siempre. Ejemplo, la persona que va a sembrar yuca debe de buscar del 14 al 18, luna llena. Si tú vas a sembrar milpa, tienes que buscar también el tiempo, porque si la siembras en luna tierna, es una planta que se te va a elevar, que no vas a poder alcanzar el maíz que echa. Lo mismo es la especialidad. Pablo le dice que así como el obrero no se avergüenza cuando siembra la tierra, él está seguro que sembró un producto, que sembró una semilla y que de esa semilla va a salir un producto. Él está seguro. Él está seguro porque tiene aferrado el tiempo cuando llueve, el tiempo cuando va a ser todo, la limpieza que le va a dar al producto para que nazca bien y se estire bien. Lo mismo es en la palabra de Dios. Un obrero en la obra o en la viña del Señor, si va a predicar, debe de saber que lo que está predicando, eso es lo que la palabra significa, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es el significado. Si dice, vosotros sois la sal, así está escrito. ¿Y qué puedes hablar después de eso que está escrito? Tienes que investigar a qué se refería a Jesús. Ahora, los de ese entonces entendían esa figura y es por eso que así fue escrito. Ahora nosotros, para entender, pero ¿por qué dijo Jesús que tiene que hacer como la sal? Y empiezas a buscar qué es lo que fomenta la sal. Ah, dices que tienes razón. Entonces ya tienes una forma de exponer un mensaje a las personas para que se den cuenta qué es directamente lo que ellos tienen que hacer para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso aquí pues estamos siempre buscando. Dice que, aquí dice, un obrero bien capacitado en el campo de la agricultura siempre logra sus metas, de sacar las cantidades que produce, que ha planificado. ¿Sabes tú
que cuando se planifica, ejemplo, mira, te voy a hacer un ejemplo así. ¿Por qué crees tú que siembran con máquina? Porque la máquina va echando el chorrito de granos. Y lo que distancia una mata de otra son como una cuarta. O sea que ellos ya saben. ¿Por qué? Porque una manzana sembrada con sembradora produce lo mínimo 60 ¿cómo le dicen a esta parte? Porque, o sea, carga es la palabra, 60 cargas. Pero si la siembra alguien con mano, lo máximo que puede sacar son 30 a 40 cargas, pero pierde 20. Entonces, ¿por qué? Porque lo mecanizado es mejor que lo que es natural. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que así como el obrero no se avergüenza cuando va a sembrar, sino que dice, sembré 10 manzanas de maíz, voy a sacar 600 cargas de maíz. Y al llegar la hora llegada, miren, le dije, no me equivoqué. ¿Por qué? Tenía el agua, tenía todo a su tiempo y por eso no se avergüenza de haber sembrado aquello, nadie le va a estar riendo. Entonces lo mismo es el predicador. El obrero del Señor tiene que estar especializado buscando cada día la oportunidad de prepararse mejor en el asunto de la exposición de la palabra. No podemos ser directamente con el problema que hay ahora de tanto hombre teólogo que están unos con una cosa, otros con otra cosa. O sea que los teólogos ahora, si no les gustó la predicación de uno, en el siguiente día lo están refutando y el siguiente día, el tercer día lo está refutando el otro. Y en vez de estar predicando el mensaje cristocéntrico del cual es la importancia que nosotros, si nosotros aprendemos algo en cuanto a la hermenéutica, es con el propósito de poderle sacar la ricura de la palabra de Dios y exponérsela a los oyentes para que se den cuenta qué hermoso es saber que tenemos a un Dios misericordioso. Y es por eso que el hombre aquel que escuchó, ¿te acuerdas? Cuando dice Bartimeo, dice que Bartimeo cuando escuchó la bulla, se puso al cuidado y preguntó, ¿qué será ese bullicio que está allí? Le dijeron, es Jesús de Nazareno que pasa. Entonces él dijo en su mente, esta es la oportunidad que yo voy a aprovechar. Y siendo ciego empezó a gritar, Jesús, hijo del Dios Altísimo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decía, no grite, a él no le importaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús paró a aquel montón de gente que iban caminando de él porque quería escuchar a alguien que le estaba clamando misericordia. Y le dijeron los demás, el maestro te llama. Y él dice que tomando su capa se paró en segundo y lo pusieron enfrente de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él pudo haber dicho, Señor, yo quiero que me des un saco de dinero y se lo hubiera dado. Pero le digo, Señor, no le dijo otra cosa más, que me sanes, que me devuelvas la vista, Señor. Él sabía que ahí estaba el dueño de todo. Y dice, inmediatamente dice, recibió aquel milagro. Entonces nos damos cuenta que cómo es que este hombre, cómo fue que escuchó, ¿por qué? Porque él ya había escuchado el mensaje de que Jesús sanaba, Jesús salvaba. Es por eso que te digo en esta hermosa noche, que el mensaje que tú debes de predicar es el mensaje cristocéntrico. ¿De qué sirve que la gente escuche hablar de teología, de sistemática, de escatología? Hermano, si para decirle a una persona de que Cristo salva, solamente decirle, Cristo salva. No voy a empezar a hablarle, mire, voy a hablarle ahorita en términos de escatológicos, en términos de cristología, y voy a utilizar ¿para qué? Para que la gente se vuelva adunda, que no entienda, y qué mejor, qué más fácil. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero. Y Pablo, siendo un erudito en exposición, no le dijo aquel montón de cosas, sino que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo. Cristocéntrico el mensaje. Así que en esta hermosa noche seguiremos con esta enseñanza en otro día. Dios les bendiga.
Les saludo y les pido de corazón a todos mis amigos, mis hermanos y amigos que tengo ahí en el Facebook, que por favor me regalen su suscripción para poder hacerlo en directo, las predicaciones con ustedes, escuchar sus comentarios, sus posiciones. Y yo voy a respetar todo eso porque no tengo la capacidad de andar peleando con nadie, porque Dios no me ha llamado a esto, Dios me ha llamado a paz y en eso me mantengo. Así es que Dios le bendiga y la paz de Jesucristo en sus corazones. Mucho gusto, pase muy buena noche.